¿Listos? Estamos listos. Bienvenidos Bienvenidos. al primer programa del podcast de Nos. NOMS, número 1, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidas para toda la humanidad. Bueno, muy bien. Hoy yo, Ani, coach level 2 de NOMS, voy a entrevistar a Nicolás, el director de NOMS. Honor Le y vamos a... causa. Tengo las preguntitas acá, así no me olvido de ninguna, escritas a mano, un buen rato. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Quieres decir algo antes de comenzar? Comencemos. Comencemos, vamos directo. Primera pregunta que tengo acá para Nico es, ¿cómo nació el sistema NOMS y qué lo inspiró, qué te inspiró a crear este sistema? Es una gran pregunta. Bueno, NOMS es mi nombre, Nicolás Sogues Human Movement Studio, estudio el movimiento humano Nicolás Sogues. ¿Cómo fue creado mi sistema y qué lo inspiró? Bueno, es una larga búsqueda. En retrospección, es la búsqueda de mi vida. Luego de unos años di cuenta en mi conciencia, hace unos 8 años, hoy estamos en el 2025, bueno, hace unos 9 años más o menos, ¿sí? Cuando yo empecé a hacer mi transformación personal y profesional dentro del área de entrenamiento, siendo entrenador para gimnasios convencionales, tradicionales, gimnasios modernos, neomodernos, gimnasios discotecas, y también dedicándome como personal trainer, entrenador personal, investigando, estudiando. Me vi en un proceso de muchas incongruencias, incoherencias e injusticias en el área del entrenamiento y en el enfoque hacia el servicio para la salud, bienestar, rendimiento, entrenamiento de los humanos. Entonces NOMS viene de una búsqueda desde mi niño, que creció, tuve la fortuna de crecer en la naturaleza, que luego, digamos, bueno, desarrolló todo un amplio espectro psicoquinético, una gran libertad motora y una gran conexión con la naturaleza, amplio espectro motriz, que luego fue solapado un poco por los cambios de la historia familiar, de mi vida, nos fuimos a Montevideo. Yo tengo hoy 38 años, crecí en la década de los 90 en Solimar, en la Costa de Oro, en Uruguay, y después me voy a Montevideo, entonces mi vida cambia, me tengo que adaptar a otro entorno, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que inspiró NOMS fue, en definitiva, verme como un usuario de un gimnasio buscando algo, buscando un objetivo X, y verme como usuario, como alumno, practicante, y no recibir las herramientas que yo necesité. De hecho, yo tuve lesiones graves, etcétera, etcétera. Entonces, NOMS se inspira en ver las injusticias de las personas a lo largo de todos los años como entrenador que yo atendía, que ellas tenían, que ellas padecían y que ellas coexistían con ellas por el servicio que ellas recibían, y mi propia injusticia al ser usuario o cliente, practicante, alumno de un gimnasio. Entonces NOMS es la inspiración desde mi corazón, mi conciencia, para darle a los humanos el servicio que me hubiese gustado o el que yo necesité, el que me hubiese gustado recibir a mí o el que yo realmente necesité y no lo recibí. O sea que NOMS nace de, bueno, de que Nicolás Oes se sentía en cierta incongruencia con lo que estaba eh, brindándole a la gente y contigo mismo incluso. Sí, ¿Cómo sí. llevabas esa incongruencia? Y bueno, el proceso necesitó varias como noches oscuras del alma o procesos de altibajos, pozos profundos y sufrimiento. Eh, Específicamente, por ejemplo, el mismo sufrimiento que me ocasionó el entrenamiento eh, erróneo, pongámosle. ¿Y cómo lo llevaba? Bueno, lo llevaba de una manera de descubrimiento, de exploración. Una de ellas fue escribir, por ejemplo. Mm. Que hoy en día ya voy a publicar mi cuarto libro, que es de poesía, pero tiene que ver con la salud interna. Pero Es un romántico. soy poeta. Musculoso y Incluso en romántico. mi libro Un retorno a la salud ancestral a través del movimiento, en las dos ediciones, en la primera y la segunda, hay poetas
hay poemas que abren al discernimiento y tienen que ver con nuestra integridad, la salud. Pero, por ejemplo, una de las formas, las que me ayudó en el proceso de toda esta transformación interna y todos estos estadios de sufrimiento, incongruencia con mi entorno y conmigo mismo como profesional del fitness, fue escribir. Empecé a escribir en un blog desde el 2012. Empecé el 2012 en mi blog, nicolasovestrainer.blogspot.com, que de hecho de ahí surgen el 70% del contenido de la primera edición de mi libro, surgen de ahí, de artículos de ese blog, por ejemplo. Así que bueno, eso es un poco Muy bien. lo que explica parte del proceso. Apareció la escritura y apareció mucha investigación, o sea, mucha investigación en todas las áreas Entonces, de la humanidad. lo de la escritura, lo descubriste como en ese proceso, ¿no? De tener lo que vos decís, las noches oscuras del alma, que en realidad son las noches oscuras del ego, ¿no? Se les dice así, eso dice Hawkins. Sí, Entonces, ahí también surge esa incoherencia, te das cuenta de que estás en incoherencia y también surge lo de la escritura a la sí, par. sí, sí, la escritura es una forma de investigación. Es una forma de investigación específica en el área de la biología, la fisiología, la biomecánica, el ejercicio, el entrenamiento, la ciencia del ejercicio, la filosofía, todo lo que es la condición humana, la humanidad en su integridad, y es una exploración interna. Sí, Decís que todo eso engloba lo que es la esencia de NOMS, sí, de por alguna supuesto. manera. Sí, sí, Bien. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta, ¿te parece? sí, por supuesto. Bueno, que sería cuál es la esencia de NOMS, que lo acabas de decir. ¿Cuál es Y la esencia de NOMS? ujú, Esa es la segunda sí, esa pregunta. es la segunda pregunta. Y lo podemos entrelazar con esto, ¿en qué se diferencia con otros sistemas de entrenamiento? Bien, bien. Bueno, segunda y tercera pregunta. Entrelazadas de la esencia de NOMS. eh, es abordar de la forma más coherente posible la integridad del ser humano. En principio es a través del movimiento. Por eso mi libro se llama Un retorno a la salud ancestral a través del movimiento. Nosotros potenciamos la salud a través del movimiento. Esa es la esencia de NOMS, pero la diferencia con otras formas de entrenamiento y otras formas de moverse, deportes, métodos, etcétera, por lo menos lo que se ve a grandes rasgos en el mundo en general, es que nos enfocamos en el organismo humano como un todo y lo estudiamos científicamente esto, tanto desde lo fisiológico, neurofisiológico, desde lo cuántico, fotovoltaico, eléctrico, etcétera. Es decir, de la teoría de los sistemas dinámicos como sistema orgánico complejo, como sistemas abiertos. Entonces, la gran diferencia es esa esencia holística, que son palabras cuántico, holístico, integrales, son palabras que se tornaron muy cliché en las últimas décadas del siglo XXI, pero sigue siendo la esencia de NOMS. NOMS buscó eso. NOMS buscó una forma integradora, una forma holística. Holo viene de total, de totalidad, de buscar la unificación de todas las partes, por la incongruencia incluso que nos dan las carreras universitarias, las especializaciones y los métodos enlatados o los métodos tradicionales de entrenamiento en general. Son fragmentados, son reduccionistas, priorizan objetivos, por ejemplo, estéticos o objetivos de rendimiento por encima de la salud humana o por encima de la integridad del ser humano. Entonces eso es lo que diferencia a NOMS. Y bueno, ahora para explicarlo un poquito más, bajarlo un poquito más a lo mundano, de Sí. alguna manera, el poeta. Eh, si yo voy a entrenar contigo, ¿cuál es la diferencia de que vaya a entrenar con Fernanda, la entrenadora de turno, a ir a entrenar contigo? A ver, ¿qué es lo que yo, tangible, lo que yo puedo ver, que va a ser diferente? Bueno, empecemos con lo más mundano que hay, que son los títulos. Como a la gente le gustan los títulos. Bueno, yo, Nicolás Oves, soy el primer uruguayo en el año 2018 en certificarme en Estados Unidos
como Functional Range Conditioning Mobility Specialist, que es un especialista en amplitud de movimiento y en acondicionamiento de rangos funcionales. Es una de las subáreas del sistema del Functional Range System creado por el Dr. Andrew Spina de Canadá. En el 2024, este pasado año, soy otra vez el primer uruguayo en certificarme como Functional Range Systems Coach, el último método que integró Spina en su sistema, que es el Internal Strength Model, donde estudiamos a fondo todo lo que es la epigenética motriz y la biología interna y cómo favorecer la fuerza de la biología interna para expresar todo lo demás. Eso es a nivel mundano, como le gustan a las personas los títulos, bueno, esa es la gran diferencia. Eso de hecho es una gran diferencia. Ser el primero, ser el número uno es una gran diferencia. Y luego pregonar con el ejemplo, obviamente. Lo que va a recibir la persona que se acerca a NOMS es claramente un enfoque diferenciado, no solo por palabras lindas como holístico, integral, etcétera, sino que directamente la persona, el potencial cliente que se interesa en NOMS tiene que ser entrevistado. Si la persona se interesa en entrenar conmigo directamente, va a ser entrevistado por mí, sea presencial o de forma digital, o con Ana, o con Camilo, o con Valentín en Argentina. La entrevista se ve a fondo todo el historial clínico personal, deportivo, fármacos, traumas, lesiones, adicciones, toda la historia personal de la de ese usuario, de ese potencial cliente, desde lo astrológico, un poco, lo emocional, etcétera. Y obviamente se habla de sus capacidades motrices, necesidades y objetivos. Bueno, esa es la primera diferencia, es el primer paso. Y luego se le hacen las evaluaciones, que se llaman evaluación psicoquinética NOMS, que es un gran diferencial, que es nuestro método de evaluaciones en el sistema NOMS, que es muy riguroso, muy minucioso. Hacemos un registro fotográfico de algunos videos, dependiendo de la conciencia de la persona, se le arma un registro con archivos, entre 300 archivos en total, con el registro que lo saca el coach que haya elegido el cliente. Eso se le entrega a la persona y se le entrega un informe en base a esas observaciones, y de ahí, a través de las evaluaciones, el informe es que se inicia el entrenamiento. Y el entrenamiento, para cerrar un poco esta pregunta, se va a diferenciar porque nosotros priorizamos entrenar lo micro y luego lo macro. Esto es parte de la esencia de NOMS, en lo que es el entrenamiento en sí, en la empiria, en la práctica. Lo micro es los tejidos más profundos, desde la cápsula articular, todo lo que implica los tejidos articulares, tendinosos, ligamentos, cartílagos, etcétera, incluidos los músculos, pero no empezamos con los musculitos en sí, per se, o sea, aleatoriamente. Empezamos con lo micro, que son las prioridades funcionales, por eso es el entrenamiento funcional articular, y luego vamos a los patrones, a los gestos globales. Eso es un gran diferencial. Muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es bastante personal y es ¿cuándo Nico me va a realizar a mí la evaluación psicoquinética de NOMS? Está pendiente. Bueno, Me he evaluado yo misma porque ya tengo la herramienta, tenemos un tema. pero Pero uno mismo. Yo viajé a Estados Unidos ahora el año pasado, 2024, para que mi coach Hunter Cook, Hunter Fitness, el famoso Master Instructor del FRS, me reevaluara después de 6 años. Tenemos que arreglar un tema de números nomás. para mí que me evalúe Nico es... Tenemos que arreglar un tema de números. Hay un tema de números ahí. Hacemos intercambio. Estamos viendo la moneda. Pero sí, está pendiente. Bueno. Ya va a venir, es una promesa. Bueno, la pregunta que tengo acá viene un poco entrelazada con lo que estábamos hablando recién, de entrenar desde lo micro a lo macro. Y bueno, es, en tu opinión, ¿qué significa realmente entrenar desde lo interno a lo externo? Como para que las personas tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo. Bien, ahí termina la pregunta entonces. Sí, ahí termina la pregunta. Entonces, ¿cómo? ¿Te la puedo repetir si querés? Sí. En tu opinión, ¿qué es lo que quiere decir, qué significa para que las personas lo puedan entender? Entrenar desde el interior hacia el exterior. Lo explicaste un poquito recién. Sí, bien. Pero... Bueno, perfecto. Sí, esto genera un poco de confusión porque el sistema del doctor Andreu Spina
Es un sistema relativamente nuevo, tiene casi 20 años, es decir, que es nuevo. Venimos de un paradigma desde el siglo XX hasta ahora, un paradigma muy rígido en todo lo que es, todos los paradigmas de la realidad humana han sido muy rígidos, pareciera que son adrede, por los amos provisionales de turno, etcétera, etcétera. La misma ciencia tiende a ser muy reduccionista, venimos de un paradigma newtoniano, etcétera, etcétera. Y esto no, no excluye a las áreas del entrenamiento y la ciencia del ejercicio y el movimiento. Por eso lo que abordamos es la epigenética o epigenómica motriz. Entonces, no quiere decir que otras actividades, todas las actividades motrices entrenan o activan lo interno y lo externo. Pero esto no es adrede, no es la intención ni es la prioridad. A no ser algún método estricto de pilates, técnicas de gimnasia correctiva, antigimnasia, método Alexander, Feldenkrais, o técnicas de danza, o técnicas de donde el cometido y la acción específica y central es la autoconciencia, el desarrollo de la autoconciencia corporal, algunas técnicas de rehabilitación, de fisioterapia. Pero en definitiva y en palabras concretas, nosotros estamos buscando conscientemente y como prioridad educar a las personas para que puedan gestionar sus tejidos profundos. Y para decirlo vulgarmente, para que entiendan todas las personas, el tejido más profundo al que se puede acceder, tejido más profundo al que podemos acceder a través del movimiento, es la cápsula articular. Después que llegamos a la cápsula articular en todas las articulaciones del cuerpo, muñeca, codo, hombro, vértebras, etcétera, hay una cápsula articular. No quiero decir que sea igual, pero sí hay una cápsula. Y esa cápsula es como si fuera un subsistema funcional de tejidos y es como también si fuera un cerebrito. Por eso son como cores, como cores, el concepto de core, como si hubiera un pequeño cerebro en cada articulación. Eso tiene aferencia directa al sistema nervioso central. O sea, es muy importante. En general es por esta razón es que nosotros hacemos la diferencia y por esta razón es que la gente se rompe en general, se termina lastimando haciendo fitness, crossfit, levantamiento de pesas, deportes, etcétera. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es priorizar ante todo, independientemente de las evaluaciones que nosotros le hacemos a los clientes, independientemente de esas especificidades personales, la persona va a tener que sí o sí empezar un camino, un recorrido educativo consigo mismo y nosotros la vamos a educar para que pueda conectarse con sus tejidos profundos. Sounds Ujú, good, suena bien, ujú, ¿sí? sí. Suena bien. Es autogestión, ¿sí? Que es lo que más precisa el autocuidado, la autohigiene, lo que más precisa el ser humano actual. Ujú. Muy bien, contestada la pregunta. Sigamos con la siguiente. Vamos a algunos aspectos. Ya estamos hablando de aspectos técnicos, pero Ujú, em, vamos a meternos en lo que es la epigenética. ujú. ¿Cómo podrías vos explicar los cambios epigenéticos que NOMS puede generar en el cuerpo? Primero, tal vez podrías explicar un poquito lo que es epigenética y después contarnos desde NOMS cómo abordamos eso. Bien, bien. Sí, la epigenética es como un área bastante novedosa también en este siglo XXI. Están como los New Agers, incluso nosotros estuvimos cara a cara con Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton en Uruguay, el autor de la biología de la creencia, la biología de la transformación y el efecto luna de miel. Sí, estuvimos con él en persona, aquí en Punta del Este, en varias ocasiones. Estuvimos hablando con él. Está Joe Dispensa. Enrique Corbera es un gran pionero en habla hispana, con su bio-neuroemoción. Tiene muchas referencias. Bueno, Robert Lanza también toca el tema de la epigenética. Epi por encima, por encima de la genética. El paradigma viejo, considerado viejo del siglo XX, digamos neodarwiniano, neodarwinista, desde el descubrimiento del ADN y para adelante, un poquito desde más atrás también viene esto, desde Darwin, desde no solo desde Darwin, sino desde el darwinismo, y luego viene el neodarwinismo,
son corrientes científicas hegemónicas, dominantes, que instauran ideas dentro de la ciencia y esas ideas llegan a la población. Entonces esas ideas generan creencias en la gente, ¿sí? Entonces se creía, y se sigue creyendo, la mayoría de la población occidentalizada moderna sigue creyendo que la genética es determinante, es determinista. Entonces yo nazco con determinados genes por mi padre, mi madre y mis abuelos, y mi abuelo tuvo diabetes y tenía artrosis y le dolían los huesos, tuvo una enfermedad X. Entonces lo más probable es que a mí me suceda eso y es inmodificable, no se puede cambiar. Bueno, la epigenética diría que creando un entorno, ahí nos habla Gaby, está en su momento de expresión. Gaby, la epigenética nos dice que eso es erróneo, que es falso, que esos son los genes codificables, que es un camino de expresión de la información que llevamos en nuestro genoma, en los cromosomas. Pero si nosotros modificamos el entorno, y el entorno no es solo el entorno externo del holobionte, del humano, sino el entorno interno. Por eso el Internal Strength Model es tan acertado, ¿sí? El modelo del doctor Andreu Spina. Si generamos un entorno específico a nivel de celular, con todas las células, ¿sí? En este caso podemos poner un ejemplo de la célula de tejido conectivo. Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton lo estudió con varias células madre, por ejemplo, y estudió que modificando el entorno de esas células madre con determinados sustratos, alimentos, pH, etcétera, las células se comportaban distinto. Las mismas células madre que compartían una misma genética, un mismo genoma, expresaban una distinta epigenética. Por eso, por ejemplo, pueden haber dos hermanas gemelas y una tiene un estilo de vida determinado y otra tiene otro estilo de vida. Y el ejemplo típico es, una es obesa mórbida, en el mismo gen, nacieron al mismo tiempo, la misma genotípica, pero la otra es atlética, delgada, tiene una vida saludable. Eso es clásico, ¿sí? Mm. También el doctor Roger Williams lo llamó la bioquímica individual, pero con la bioquímica no explicamos esto. Esto sucede desde el estímulo que llega a la célula, todas las células funcionan igual, con una membrana, como nosotros, entonces el entorno que se genera, que es generado o propiciado por, digamos, la naturaleza o un entorno urbano, lo que sea, un entorno laboral estresante, eso genera una recepción. Esa información entra en el holobionte, ¿sí? Entra en el humano. Esa información entra consciente e inconscientemente. Si vamos a la célula es lo mismo que la persona. Recibe esa información, la membrana, esa membrana, si es un estímulo fotovoltaico de luz, va a ciertas moléculas específicas y genera una expresión química y una expresión genética. En el caso de la mecanotransducción o la epigenética motriz, que es la que nosotros estudiamos y abordamos y aplicamos en NOMS, es muy fácil, porque es mucho más fácil que lo que hace Joe Dispenza, Bruce Lipton, o las personas que ejercen y hacen terapia con las creencias o pensamientos o emociones. Esto es con el movimiento. Entonces yo hago un estímulo mecánico específico con determinada intensidad, determinado tiempo bajo tensión, determinada duración y determinada progresividad y graduación y volumen en el tiempo, y yo sé que eso va a generar una expresión química en esas células específicas y una expresión genética. Es decir, nosotros somos los propios modificadores genéticos de nuestro cuerpo. Ujú. Somos los propios alquimistas de nuestra biología. Eso hoy en día la mayoría de las personas no lo saben, no estaban informadas, no fuimos educados o enseñados, no nos enseñó nadie eso. Entonces, darle esta gran herramienta, este tesoro a las personas es un valor incuantificable. ¿Hay alguna conexión con lo mental en esto? Y Es bueno, decir, sí, todo está conectado, es una gran pregunta, pero sí, si uno empieza a estudiar, digamos, como la esencia de NOMS, buscar ese enfoque holístico, ese enfoque integrador, que no, en general no se aprende en la Facultad de Medicina, en las escuelas técnicas universitarias, en las carreras, la ciencia reduccionista, tradicional, centralizada, la medicina, la biología misma es fragmentaria. Sí, siempre hay un enfoque mental. De hecho, como suele suceder, o sea, esto es una aparente real verdad, entre comillas,
Yo puedo hacer cualquier ejercicio, ponerme a bailar, jumping jacks, saltar, hacer burpees. Y si estoy más o menos habilitado para que no se me rompa nada en el momento, que no se me rompa nada grave, me siento bien, porque genero drogas internas. Iberodopamina, ¿sí? Encefalinas, muchas drogas internas, no solo endorfinas, muchas, endocannabinoides. Entonces, eso afecta factor neurotrófico cerebral, el neurotrophic brain factor. O sea, siempre estamos afectando lo mental. Y claramente, en el caso tuyo de Ani, de todos los que han probado el sistema NOMS, el entrenamiento funcional articular, y las personas que han pasado por NOMS, tenemos efectos también en lo psicoemocional. Como se podría decir de cualquier ejercicio o modelo de entrenamiento, pero este realmente sí es interesante porque sí o sí la persona tiene que estar concentrada y tiene que estar consciente. Y si hace bien los ejercicios, está, de hecho, expandiendo la conciencia a Eso través te del iba a preguntar. movimiento. Porque la membrana es la conciencia de las células. Y nosotros lo que hacemos con los mecanotransductores es generar más receptores en membrana. Entonces estamos expandiendo la conciencia de las células que reciben el estímulo mecánico. ¡Voilà! Bueno, vamos a hacer como un cortecito acá. Si les gusta el video, les gusta lo que están viendo, les gusta lo que están escuchando, pongan me gusta, compartan con sus familiares, amigos, seres queridos. Y bueno, seguimos. Eh, Saben que este es el mejor mate del mundo. No sé si no lo saben, sépanlo. Eh, Fue el que tomó el doctor Bruce Lipton. Eso. Te iba a preguntar, ¿leíste mate a Bruce Lipton? Mejor mate del El mundo. mejor mate del The mundo. best mate of the world, motherfucker. Y también mi coach Hunter Cook allá en California lo tomó en 2018 y tomó en 2024. ¿Qué tiene? ¿Se puede saber? O no se puede saber porque también Ingredientes está la secretos. posibilidad. Hay ingredientes secretos, tienen que probarlo. La única forma es experienciarlo. Mm, y cualquiera puede probar tu mate. Bueno, interferencia constructiva. Ah, bueno, bueno. Bruce Lipton. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Ay, ¿qué rol juegan las articulaciones en la salud integral del cuerpo humano? Bien, las articulaciones son como el gran olvidado de los métodos de entrenamiento, deportivos, preparación, educación física, etcétera, dentro del fitness, levantamiento de pesa, fisicoculturismo, todos se acuerdan de las articulaciones cuando se las rompen. Sin articulación no hay movimiento entre hueso y hueso. El cuerpo humano es así, está diseñado de esta manera por la gran creación, la resonancia morfogenética, la morfogénesis de los tejidos, etc. La expresión de los hologenomas diseñó esto así, diseñó que entre hueso y hueso haya una articulación y eso permite el movimiento. Y después están los tejidos periféricos, en este caso el músculo esquelético, que genera por la activación neuromuscular, etcétera, el sistema nervioso central o medular, por reflejo, genera que esos huesos se muevan. Pero las articulaciones para nosotros en NOMS y para la salud humana en general cobran esencial relevancia. Sin articulaciones sanas no hay ganancia, como decir no joint, no gain, no brain, no gain. Si en cada articulación tengo un pequeño brain, un pequeño cerebro, no brain, no gain. Es claro que está infravalorado el entrenamiento articular, el enfoque articular, por eso es tan acertado lo que hacemos en NOMS, lo que tanto nos ha enseñado también nuestro maestro Mario de Santo de Argentina, que escribe el prólogo de mi libro, la primera edición, y un gran maestro que tengo ya hace 18 años, el gran referente en habla hispana de amplitud de movimiento y flexibilidad, que es Mario de Santo, y el doctor Andrés Espino también. Por eso es tan acertado y tan necesario el enfoque que ellos promueven. ¿Sí? Lo que promovemos en NOMS está basado en sus referencias y sus investigaciones científicas de esencial relevancia. Yo puedo tener músculos muy hipertrofiados, aparentemente muy fuertes, pero la articulación me va a determinar el rango funcional, ¿sí? El rango real que
en el que puede habitar, activar, transitar, generar movimiento de esos músculos. O sea, no me sirve de nada tener músculos grandes y aparentemente fuertes, pero no son fuertes. Ujú. Y que a veces no sabemos. En mi caso, por ejemplo, yo, estudiante de nutrición, yendo a la universidad, educada y siendo entrenadora incluso, no sabes lo que hacen, o sea, lo que puede hacer cada articulación de tu cuerpo y nunca había hecho una segmentación espinal. Yo para mí, entre vértebra y vértebra no había una articulación, no había un cerebrito. Y no lo movía como se debía mover, o sea, no tenía el movimiento natural en mi columna. Y bueno, eso fue como mi gran descubrimiento con NOMS. Hermoso. Sí. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Sí. Eh, Vamos ahora con la nutrición y la naturaleza, con el bloque nutrición y naturaleza. Viste que se va como Sí. entrelazando todo. Bueno, ¿cómo surgió el concepto, famoso concepto Nutrición? Bien, Nutrición. Nutrición es como una oda a la nutrición primordial que debería regir la salud, el bienestar y la coherencia humana y a todos los mamíferos y probablemente a todos los seres vivos terrestres en la Tierra. Que la mayoría de los seres vivos conocidos, incluso algunos seres muy diminutos o algunas bacterias, porque venimos de las bacterias, en fin, de las arqueas, eso en el camino lógico espacio-temporal, evolutivo, si es que lo hubo, somos adictos a la luz. Y esto tiene que ver con la electricidad, la bioelectricidad, la flexoelectricidad y la piezoelectricidad, que son las ciencias de la bioelectricidad. Bueno, Nutrición es un concepto que viene a reivindicar todos los aportes del doctor Jack Kruse, que es como el padrino, el godfather de toda esta ciencia de la luz que vino a reivindicarse en el siglo XXI para muchos de nosotros, que no es nueva, obviamente. Um, Tesla, Becker, Saint George y bueno, muchísimos más. Y obviamente muchas de las civilizaciones ancestrales honraban todo el tema del sol, la luz interior, etcétera, etcétera. Y obviamente los seres humanos ancestrales tribales vivían, de hecho, de esta energía natural, de la luz natural, del fuego. Entonces, Nutrición viene a compilar la nutrición primordial del ser humano. Luz, magnetismo y agua. Luz, magnetismo y agua. Con la luz y el electromagnetismo generamos la fluidez electromagnética del agua, o sea, la estructuración del agua interna. Y eso parece que las encargadas de eso son las mitocondrias dentro de las células eucariotas y son los motorcitos de energía del ser humano. Entonces, Nutrición es la nutrición primordial. Sin Nutrición, eh, yo puedo comer mucha comida paleo, comida saludable, comida bla, bla, bla. Pero de hecho, esa comida está hecha de luz. En general, la comida, el boniato, si tengo un boniato, fue hecho gracias a la luz, la fotosíntesis. Pero se puede comer muy bien o muy sano, pero si no tengo la Nutrición necesaria, si no estoy con los pies descalzos, lo más posible en mi día a día, en la tierra, en la naturaleza, si no recibo ciertas exposiciones de frío que activan también em, la, la generación de electricidad interna, si no recibo luz solar natural en la mayor cantidad posible, no voy a tener esa nutrición primordial. Voy a precisar generar más electrones libres, electricidad, con la comida de afuera que con la que puedo generar internamente gracias a estos nutrientes primordiales que nombré recién. Nutrición. O sea que la nutrición de lo exterior o sea, sería más beneficiosa, mucho más orgánico, si hiciéramos todo lo otro, o sea, si obtuviéramos toda la otra nutrición. Sí, Y para los que no saben qué es Zion, la mezcla de la palabra, sí, eh, Zion es como un chiste, una parodia. Zion más bien por la nutrición prometida, la ciudad prometida. Rastafari no es nada sionista, es
Zion es más por Rastafari, es como la ciudad de Zion, incluso la película Matrix estaban en Zion. Digo, Mm, Nutri-Zion, esa parodia, ese nombre paródico, trata de poner en tela de juicio y en jaque sobre la mesa la falsa concepción que tenemos de la nutrición. La nutrición externa es muy importante, muy interesante, pero sin nutrición interna no hay ganancia. Hay procesos también, ¿no? Hay procesos, adaptación a contextos, procesos personales, mm, pero de hecho esto puede decirse abiertamente y es demostrable por ciencia coherente que cualquier desequilibrio orgánico, llamémosle enfermedad, cualquier afección que tenga un ser humano, va a ser beneficiada por la Nutrición. Nunca, jamás va a ser no beneficiada. ujú. En cambio, puede ser que en una enfermedad o desequilibrio orgánico específico, cierto alimento externo no sea adecuado, no sea debido Mm, en cierto momento. mm, muy buena. Ujú. Muy buena esa conclusión. Voy a ver si está grabando. Sí, claro. Me encantó. Ay, batería baja. Y bueno, la pregunta que viene siguiente está entrelazada con lo que estabas diciendo, ya lo podés explicar un poquito mejor. Es ¿por qué consideras que la luz, el magnetismo y el agua son pilares fundamentales antes de cualquier alimento? ¿Qué es lo que sucede ahí con esa triada, con esas tres cosas que le permite al ser humano estar nutrido? Claro. Esto se resume en nuestra frase, simple es el mantra. Sobre todo hoy en el siglo XXI, en la sociedad neomoderna, tecnodirigida, hiperconsumista, etcétera, llena de métodos y bla, bla, bla. Todos quieren buscar soluciones y modelos y dietas y todo esto, suplementos, pero simple es el mantra. Entonces, esto es lo que se supone que siempre han hecho y siguen haciendo las sociedades ancestrales. Más bien están descalzos, no usan calzado deportivo, con goma, aislantes, no entrenan directamente y menos están moviéndose adentro de un cubo de paredes, sin fascia tierra, con luz artificial y con aislantes de goma que no les permiten hacer fascia tierra, etcétera, etcétera. Es decir, que la luz, magnetismo y el agua, si estos tres, digamos, vengamos a llamarle holonutrientes, son como tres holonutrientes que afectan esta holonutrición, esta gran y magna nutrición, vamos a estar menos necesitados, vamos a necesitar menos de agentes nutricionales externos, por así decirlo. Mm, Todo va a funcionar mejor. De hecho, todo empieza a funcionar mejor. Y cuanto menos necesitamos de afuera en general, porque lo que hay hoy en día es una epidemia de hipodopamina, está hipodopaminérgica la población y hiperestimulada, está hipodopaminérgica, hiperestimulada, hipodopaminérgica, hiperestimulada y con hiperactividad constante. No solo motriz, o aunque no parezca, porque la gente sedentaria puede hacer labores manuales, o si sos entrenador o profe de zumba, vas a padecer hipercinesia, si sos deportista estás padeciendo hipercinesia, es una enfermedad, sino que esto es mental, o sea, la epidemia hipodopaminérgica genera una necesidad de compensación de dopamina en agentes externos. Entonces nosotros lo mm, que hacemos es favorecer con la luz, el magnetismo y el agua a través de esta nutrición primordial vía hormesis, es decir, por adaptaciones horméticas, moduladores epigenéticos ambientales del entorno en posición a la naturaleza, moduladores biológicos de la naturaleza misma, luz, magnetismo y agua, lo que hacemos es activar los fármacos endógenos de la buena voluntad, la farmacia interna. Es decir, tengo más electricidad a mi favor, funciona mejor, me funciona mejor la computadora, el cerebro, todo lo demás, las articulaciones, los mecanismos, todo es electricidad, todo. muy bien. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que piensa que la naturaleza no tiene un impacto directo en su salud? Que es una locura, ¿no? Porque es tan simple, es gratis, esto que vos estás diciendo ahora,
pero es tan difícil para las personas que esto, andar descalzo, entender que es algo natural. ¿Qué le Sí. dirías a esas personas? Y bueno, en realidad el mismo concepto de natural es lo que está alienado y natural artificial es como un binomio, una bisagra ahí muy fina. Ahí les puedo recomendar al antropólogo Marshall Salins, que es un grande, una estrella, con la ilusión occidental de la naturaleza humana. Hay otras obras, Economía de la Edad de Piedra. Pero ¿qué pasa? Hay una ilusión occidental de la naturaleza humana, lo que es la naturaleza humana o lo que debería ser natural. Para no complicarse hoy, no complicarse es recuperar lo genuino. Lo genuino vendría a ser lo más parecido a la naturaleza humana o recuperar esta conexión con la naturaleza, o con la madre naturaleza, como quieran llamarlo. No enroscarse tanto con conceptos y simplemente observar el comportamiento de las personas cuando van a la playa. Lamentablemente lo hacen en verano, las personas van a la playa en verano o se exponen a la naturaleza en situaciones específicas. Llamémosle naturaleza a entornos los menos alterados por la artificialidad de la mano del hombre, de la mano humana. Son entornos que están menos adulterados. Por ejemplo, yo voy a la naturaleza y no voy a ver torres de cemento. O sea, un edificio, una calle asfaltada es artificialidad. O sea, era un entorno natural donde el ser humano adulteró y hay intervención humana. Eso son las ciudades, por ejemplo. Entonces todo está intervenido. Mientras más intervenido, menos sano para la salud humana, en un cierto nivel de conciencia. Entonces, es decir, si una persona está interesada en su salud y bienestar y volver a la coherencia, o está padeciendo un desequilibrio orgánico, una enfermedad X, o quiere mejorar, potenciar su salud al máximo y su vitalidad y felicidad, una gran recomendación en general, para casi todos los casos, va a ser reconectarse con la naturaleza, que es nosotros mismos. El hologenoma es el holobionte como un todo. Nosotros estamos hechos de ella porque somos hijos de la naturaleza, somos como una parte. Esto es como una concepción ancestral. Todas las tribus ancestrales tenían una cosmología o cosmogonía similar. O sea, no estaban separados ellos de la naturaleza. El ser humano europeo, occidentalizado, etcétera, etcétera, promulgó esto y después nos lavaron el cerebro y creímos, nos comimos la biología de esa creencia, al revés, nuestra biología se comió la creencia, se comió la pastilla de que estamos separados de la naturaleza. Y así estamos, hechos mierda. En la degeneración más grande, seguramente la sexta extinción humana. Entonces, es lo que somos. Tremendo. Microbios, microvidas, hongos, parásitos, bacterias, virus o axosomas, como quieran llamarlo. Todos estos seres que se encuentran en la naturaleza, en la matriz biológica ancestral que creó la vida en la Tierra, eso parece ser en la lógica espaciotemporal, está el génesis, la morfogénesis de la vida en la Tierra, son estos bichos. Y de eso estamos hechos nosotros. Entonces, cuanto más en contacto estamos con esos bichos, más recibimos sus frecuencias electromagnéticas, sus señalizaciones y mejor nos sentimos. Y es todo lo ¿Viste? contrario a lo que hacemos, ¿no? Porque buscamos matar esos bichos, alejarlos de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? La vida Qué abiótica, la cosa. antivida. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Biofobia. Bueno, ¿cuál ha sido la transformación más importante que has visto en alguien que practica con NOMS, que practica el sistema NOMS? ¿Cuál ha sido la transformación más grande que viste? Bueno, para ir directo y simples y concretos, Sí. he visto en todos estos años, he visto muchas transformaciones, no tanto solo a nivel físico, estético, macro, sino también a nivel conciencial, que ese es el más valioso. Mm. Y hoy por hoy, el ejemplo más claro que tengo sos vos. ¿Mm? El ejemplo de Annie, la reina de Noms, Ana Mesquida, que ya nos contará su caso. Pero bueno, los procesos de transformación y de hecho, para superar la fase de iniciación, como le decimos nosotros en NOMS, o sea, tener la entrevista, hacer las evaluaciones y luego seguir un proceso
a mediano o largo plazo, hablemos de un año por lo menos, con el sistema NOMS se requiere una transformación interna y eso requiere una voluntad a un cambio de la conciencia de la persona. Sin ese movimiento no hay camino, no hay proceso. Uy, es como un camino espiritual, de Sí, alguna si manera. quieren llamarlo. Pero sin meternos en temas así enroscados, es, o sea, es el camino de transformación, es el necesario para que la persona repare lo que estaba en incoherencia. Simplemente ir a la salud crónica, como dice el amigo doctor Martinelli. Reparar, restaurar, reorganizar lo que estaba en incoherencia. Y bueno, en Mm, el caso es el tuyo. mm. Que Ya contaré mi ya caso. Cuando ya me lo vas a entrevisten a contar. mí, voy a contar mi Ya lo caso. vas a contar en el podcast de NOS, pero bueno, el hipotiroidismo, 10 años tomando la droga Sí, esa, no dormir, no descansar, dolor articular, se me caía el pelo, colon colon irritable, irritable, todo lo que tiene cualquier persona hoy. dolencias Mm. articulares graves, cadera, lumbar, etcétera, Y tuve entrenando fitness. un empuje, como le dicen, fuerte, fuerte, pero bueno, ya les contaré más Y bueno, ese es un próximamente. proceso de transformación bien directo, bien explícito que tenemos en ANI. Han habido muchas personas más, incluido mi persona, y bueno, eso es grandioso, ¿no? Y a veces no es tanto las personas, a veces vienen con objetivos que no necesariamente responden a sus necesidades. Por eso hacemos nuestro proceso de entrevista, de evaluación, de informe y le ofrecemos, le invitamos a la persona a hacer ese camino de búsqueda. Pero si la persona no está con la voluntad y la disponibilidad, no hay proceso. A la próxima vuelta, gracias. La próxima vida o dentro de 10 años. No importa, de crisis. Pero no es con nosotros. Bien. Decime todo. Bueno, te lo digo ahora. Bueno, vamos a ponerme picante. Porque es algo de lo que se habla mucho. Vamos a empezar porque si no. ¿Que me dejas así picando? Sí. Ay, Bueno, hacemos como si fuera el primer día. vamos con la siguiente pregunta. Ya pasaron como 3 días, pero no pasa nada. Pero eso es solo para nosotros. Depende. Bueno, va a quedar como anécdota. Bueno, ¿cómo puede una persona... Ah, Ahora sí. bueno. 1, 2, 3. Hola. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, continuamos. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo puede una persona empezar a aplicar los principios de NOMS en su vida diaria? Bien. Una persona cualquiera, un humano, entre comillas, normal de nuestra civilización moderna. Y vos decís de cero. Sí, no conoce nada de NOMS, no aplica nada de lo que hacemos. Y bueno, ¿cuál sería como, qué sería lo primero que puede hacer para empezar a sumergirse? Bueno, lo primero es pedirnos un consejo y quizás hacernos una consulta. Nosotros le vamos a dar el consejo de que contrate la consulta. Cliché. Bueno, para una persona normal, sí, lo primero sería abrirse a la autoescucha, despojarse de juicios, de condicionamientos, de creencias, de todo el programa civilizatorio, de todo lo que son los reduccionismos científicos del siglo XX que siguen hasta ahora del paradigma viejo. Primero ese es el primer movimiento, el movimiento conciencial, abrirse a la autoescucha del cuerpo, que le está señalando su propio organismo, su cuerpo, sus dolencias, sus padecimientos, sus sufrimientos, sus enfermedades, sus desequilibrios o sus fortalezas incluso, su rendimiento, etcétera, etcétera. Eso sería entonces. Primero Sí, descondicionarse un poco sí. de lo que trae. Desacondicionamiento psicosomático, desacondicionamiento bioconciencial. Ujú. Y después tendría que pellizcar o picotear. Uno de afuera puede
atreverse a probar las Ujú. herramientas, Ah, sin sí. comprenderlas mucho, ¿no? Las personas van a poder copiar, emular, porque todos los animales podemos hacer eso, emular el comportamiento del otro animal, así los animales se transmiten saberes, herramientas a través del juego, sobre todo, pero podrían emular, hacer los ejercicios que hacemos, como así pasa hoy en día en las redes sociales, podrían emular los ejercicios de EFA, los CARS, los ejercicios articulares, o revolear una clava, una masa, o algún otro movimiento, claramente sin el proceso profundo y profesional que le daríamos como guías o coach, entrenadores. Muy bien. Sí, en Instagram hay bastante, como dijeras vos, de regalo para que puedan copiar, mirar y bueno, atreverse a probar ahí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado al implementar tu sistema? Bueno, uno de los mayores desafíos en todos estos años de tiempo-espacio de aplicar mi sistema, compartir mis herramientas desde NOMS, incluso antes, pero sobre todo con el nacimiento de NOMS, es que la persona a la que le queremos compartir las herramientas se, se abra un proceso educativo. Es decir, que es muy similar a la respuesta de la pregunta anterior. El primer movimiento tiene que ser interno, tiene que ser de la conciencia, tiene que haber una cinética de la voluntad, un movimiento de la voluntad, que se abra un proceso educativo. O sea, si hasta ahora no funcionó lo que venía haciendo, las herramientas, las prácticas, el estilo de vida, el deporte, todo lo que venía haciendo no funcionó o me tiene en un estado de incoherencia, bueno, hay que abrir la voluntad a un proceso educativo, que eso es lo que hacemos en NOMS. Nosotros en NOMS abocamos por educar a las personas. Es un proceso educativo, no se trata por eso también eh, superando y trascendiendo la respuesta anterior. ¿Qué pasa si solo copias, emulás? Bueno, te puede ir bien, pero te puede ir muy mal, porque no vas a tener el proceso educativo. Educar viene de evocar, o sea, es evocar de dentro. No basta con que hagas, copies los ejercicios, tengas los nombres, el listado de ejercicios y quizás, bueno, solo no basta con el conocimiento técnico. Se necesita un proceso educativo porque todas las personas somos distintos, tenemos una historia particular, personal, un universo distinto y diferente, y eso es a lo que abocamos nosotros, el proceso educativo. Así que es el mayor desafío ha sido ese. Hoy en día NOMS está muy refinado, muy pulido, muy ordenado el sistema. Hemos fortalecido la estructura y ordenado los principios fundacionales, la misión, la visión de NOMS es muy clara. Por eso somos una urdimbre, un equipo, un tejido humano de coaches, de entrenadores, que nos estamos formando, educando, actualizando constantemente. Y mm, necesitamos sí o sí generar herramientas educativas. Necesitamos estar preparados para los desafíos que nos presentan la diversidad de personas que hay. O sea, si viene una persona hacia nosotros, un potencial cliente, eh, va a tener necesidades particulares, personales y un proceso personal, una historia psicocorporal particular, única, porque todos somos únicos, y el gran desafío para el proceso es si la persona se abre a la propuesta, a las herramientas. Pueden ser que las herramientas resuenen o no, pueden ser que resuenen con sus necesidades, o puede ser que no sea el momento también. Puede ser que no sea el momento para la persona, por distintas razones, de activar o de iniciar un proceso con las herramientas del sistema NOMS. O puede que sí, pero sí o sí el principal desafío al que por lo menos yo me he enfrentado es el desafío de que la persona se abra un proceso educativo. La banderita le dio sueño. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Igual no me queda 100% claro. Supongo que a las personas de otro lado también les puede pasar. De en qué consiste que sea un sistema educativo. O sea, que vos vas a venir y yo te voy a dar una clase y te voy a explicar
no sé, anatomía. ¿En qué consiste que sea educativo en Claro, realidad? ¿en qué consiste? Está perfecta la aclaración. Y aquí viene la dificultad, ¿no? O sea, si la persona solo quiere un entrenador, un coach, que la guíe o que la ayude a estirar o que la ayude a hacer los ejercicios y punto y se va, no es suficiente. Después hay degradés, hay tenores, dependiendo de la persona, dependiendo la motivación, el interés. Hay personas que son más kinestésicas, más auditivas, hay personas que son más abiertas, más cerradas, etcétera. Hay personas que tienen menos tiempo, eso es mentira, pero la batería para el movimiento, para la práctica del entrenamiento, la tienen más reducida que otras, no son filokinéticos. Entonces, en general, sí, le vamos a estar explicando constantemente qué es lo que estamos haciendo. O sea, siempre se le está explicando desde el inicio, desde la entrevista, desde la evaluación psicoquinética NOMS, las evaluaciones psicoquinética NOMS, hasta todo el proceso iniciático, la iniciación, y durante todo el proceso se vuelve a explicar a las personas por qué hacemos lo que hacemos. Entonces le explica, bueno, estás haciendo una rotación interna de cadera y estás activando estos músculos, por qué lo hacemos, otra vez se vuelve a repasar, ya se le había explicado, otra vez se le vuelve a repasar, porque la persona no tiene que aprendérselo de memoria, ni tiene que saberlo técnicamente literal, pero sí cada tanto conviene en ese proceso educativo estarle explicando a la persona qué está haciendo porque cambia totalmente el efecto biológico, el efecto epigenético. No es lo mismo hacer un movimiento, ¿sí? X, sin que la persona comprenda el concepto de por qué está haciendo ese movimiento conceptualmente, desde lo que es pensar, ¿sí? Vos le explicás en palabras a la persona, como coach, como entrenador. Después, lo que está sintiendo, si hay correlación en lo que se le explicó a la persona conceptualmente, tenés que activar tres musculitos en tu cadera que son chiquititos. TGG, tensor de la fascia lata, glúteo medio, glúteo menor, los tres rotadores internos de cadera. Tenés que sentir acá, no tenés que sentir allá, etcétera, etcétera. Entonces, si vos le explicás en conceptos, viene la sensación acompasada y encima viene la acción, ¿sí? Hay un pensar, un sentir y un hacer. O sea, pensamientos, sensación, sentimiento, sentir, más que nada, la sensación psicocorporal y la acción. Si todo eso es una tríada donde estamos apoyando a la persona como coach, como entrenadores, constantemente, continuamente, sin avasallarlos, pero sí guiándolos, dejándoles en claro el cometido, el por qué, el para qué y qué estamos haciendo en el ejercicio. ¿Sí? Porque si no, cualquiera puede ser coach. El panterito del gato puede ser coach. Un niño de 3 años puede ser entrenador y, bueno, hagan 3 lagartijas, colgate ahí, hace burpee, levanta una masa, 3 de bíceps, 4 de 15. Eh, Eso es una estupidez. O sea, eso es lo que se viene haciendo en general. Y se va a seguir haciendo en fitness, entrenamiento, en deporte. Oh, sí, más rutinas, cosas. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos un proceso educativo porque realmente está más que demostrado, epigenética. ¿Sí? Joe Dispenza, Bruce Lipton, Enrique Corbera, hasta la nueva medicina germánica, Hammer. Si uno indaga y investiga realmente, hoy en día tenemos conocimiento de sobra científico para saber que no es lo mismo estar haciendo algo, por eso se habla de ritualizar el movimiento. Eso es de Nico, ¿no? Ritualizar el ejercicio, ritualizar el entrenamiento. No voy a hacer entrenamiento, movimiento como fast food. ¿Sí? No es como fast food. Voy a McDonald's. Castigator y después sigo. La vida sigue. Entonces no, eso no hacemos nosotros. Hacemos con conciencia. Nosotros vamos a hacer castigator cuando hacer castigator. Sí, hay que hacer fuerza bruta, pero con conciencia. Y encima con las herramientas técnicas del Internal Strength Model que van a estar previendo esto y amplificando la conciencia, como dijimos anteriormente, desde las células hacia afuera, de lo micro a lo macro. Así hilamos todo un poquito, ¿no? Vamos hilando un Muy poquito. bien. Pero se trata de eso. El proceso educativo es esto, estar acompasando un proceso, en este caso, de entrenamiento, que es lo que hacemos nosotros en NOMS, con la guía, la escucha y también el approach, el discurso y poder explicarle a las personas de todas las maneras distintas lo que estamos haciendo, ¿sí? Para qué lo estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo.
Muy bien, sigamos con la siguiente. Bueno, vos decís que estar en incoherencia te llevó a crear NOMS. ¿Qué es para vos hoy estar en coherencia? Y eh, bueno, si te sentís en coherencia hoy, Bueno, realmente. que es para mí, bueno, estar en incoherencia, digamos, en un punto específico de tiempo, espacio en mi historia personal de vida, sí fue ese punto de inflexión, punto bisagra, punto de muerte, renacimiento y reencauzar el camino por estar en incoherencia. ¿Qué significa estar en incoherencia? Es lo que usualmente se llama enfermedad, desequilibrio orgánico, disfuncionalidad biológica. O sea, lo biológico, lo fisiológico, lo químico no está separado de lo mental, lo espiritual, o el sentir y el pensar. Está todo unido, no hay separación. Eso está más que claro cuánticamente. Entonces, ese estado de incoherencia es lo que promueve los estados orgánicos que llamamos enfermedades, ¿no? Hoy en día, claramente, después de haber reencauzado el camino, expresando y manifestando el sistema NOMS, junto con Reancestría, que soy cofundador de Reancestría, que es un proyecto que tenemos hoy en día somos tres, con dos hermanos argentinos, Santiago Terbalca y Agoria Curo, donde hacemos retiros, campamentos, hemos hecho en Uruguay, y en Argentina la mayoría. En Chile se hizo una jornada de guerrero primordial, pero la mayoría se han hecho en Argentina desde el 2019 en adelante. Tenemos 4 pilares que son movimiento, naturaleza, nutrición y tribu. Entonces, estar en coherencia hoy para mí es eso, es movimiento, naturaleza, nutrición y tribu. ¿Sí? Entonces, estar en coherencia implica que el holobionte, en este caso la pregunta es hacia mí, yo, Nicolás, el holobionte Nicolás, en su Umwelt interno-externo, ¿sí? Desde el sentir, pensar y el hacer, hay una coherencia en mi ser y estar, en mi holobionte, en mi persona, digámoslo así, ¿no? El holobionte es el hologenoma vivo que hace a la persona, el carruaje. Y en el mundo circundante, el entorno también, va a haber una coherencia. Por eso vivimos donde vivimos, acá hay verde, como pueden ver, no se escucha ruido de los autos, no hay, este, tampoco entrenamos dentro de un gimnasio moderno, entrenamos afuera, estamos en la naturaleza la mayor parte del tiempo posible, todo el día, estamos sin ropa, la mayor parte del tiempo, no estamos haciendo el podcast desnudo, pero la mayor Bueno, parte no hablemos de eso que viene después. viene después. Me cagaron acá con la pregunta y me cambiaron las preguntas, me cambiaron el guión. Y estar en coherencia es eso, estar en coherencia hoy en día para mí es esto, es vivir en el entorno que me da coherencia desde lo externo y desde lo interno también, ayudado por ese entorno, estoy generando mi propia coherencia interna, que no sucede solo porque estamos rotos. Estos 4 pilares de ancestría, movimiento, nutrición, movimiento no es lo mismo que entrenamiento. Movimiento está antes, es la base, es lo que tienen los ancestrales. Los ancestrales no entrenan, nunca entrenaron en su vida, no saben lo que es entrenar. Entonces el movimiento, la nutrición, la naturaleza, el atributo, estos 4 pilares están rotos, están quebrados en la civilización moderna. Hay una falta, vos podés entrenar mucho, hacer deporte, fitness, pero tener muy poco movimiento. Sos hipocinético cualitativa y cuantitativamente en cuanto al movimiento. Podés ser hipercinético en cuanto al entrenamiento y los gestos específicos deportivos. Fíjense la paradoja. Yo soy deportista profesional y soy hipercinético, porque tengo que entrenar. Soy futbolista profesional, tengo que entrenar fútbol, hacer táctica, hacer entrenamiento, pero puedo ser hipoquinético, hipocinético en cuanto a movimiento básico ancestral humano. Agacharme, hacer caquita agachado, trepar, caminar, ¿sí? Lagartear, jugar, revolear algo, lanzar, luchar. Soy hipocinético y en cambio soy deportista profesional. Uf, vaya paradoja. Entonces, todo esto es traer esa coherencia desde el entorno y también de adentro hacia afuera. Eso, o sea, no sucede solo, no hay forma de que suceda solo en nuestra civilización. Por eso es necesario la reevolución. Muy probablemente ahora, o sea, estamos en un momento que, o sea, se va a separar la humanidad. Va a haber personas que van a ser cada vez menos humanos,
o transhumanos u otras cosas raras van a empezar a aparecer, que ya están, y van a quedar como los más humanos. Van a quedar como los más humanos. Lo que estamos respetando, el movimiento, la naturaleza, la nutrición y la tribu. Simple, es el mantra. Así que sí, estoy lo más en coherencia posible. La utopía es caminar, a calentar la utopía hasta que ardamos en la utopía. Vamos a estar ardiendo. La intención siempre es seguir avanzando un poco más. Muy bien. A ver si viene la picante, no viene la picante. Bueno, ahora sí nos vamos a poner picantes. Vamos con la pregunta de la desnudez. Bueno, porque se habla mucho de esto en las redes sociales. La gente habla mucho al respecto. La pregunta es, ¿por qué a Nico de Noms le gusta estar y mostrarse en las redes sociales sin ropa? ¿Y por qué crees que esto se juzga tanto? Bien, son dos preguntas. ¿Por qué a Nico Noms le gusta tanto? Sí. Bueno, Estar y mostrarse. claro, estar y mostrarse bien. Entonces, en realidad esto es como un tema polémico, que el mismo hecho de que sea polémico ya nos está hablando de que lo mal que estamos, ¿no? La incoherencia que tiene la humanidad moderna. Algo tan básico como estar en pelota, porque es tan simple como que vos nacés, uno nace, supuestamente nadie se acuerda, pero todos nacemos de nuestra madre, si nacés de una madre, en pelotas. Ya está. O sea, es así venimos al mundo. La cultura te pone cosas arriba. O sea, lo primero que uno tendría que tener arriba es el abrazo de su madre, ¿no? Y ir al regazo ahí. La cultura empieza a poner cositas, ¿no? Esto es bien simple. O sea, primero ponen la toallita, cosita, está ahí, vamos bien, lo tapan al nenito, que no sé qué, lo secan un poquito. Después viene el pinchito, empiezan a pinchar. Mira que el gorrito, mira qué lindo con el gorrito, mira los escarpines, el pañalito, también el pañalito ahí. Bueno, empieza de a poco. Y en nuestra cultura, esto es un invento del hombre europeo, si uno va para atrás, tampoco hay que ir para atrás. A ver, para mí ancestral no es un concepto ya, no es sinónimo de antiguo. Por eso la salud ancestral no es que queremos volver al paleorromanticismo, otra vez a las cavernas. No se trata de eso. Ancestral es disruptivo. Entonces, ¿por qué? O sea, yo ni siquiera tendría que explicar esto. O sea, nadie tendría que estar explicando esto. Y fíjense lo paradójico que es que tenés que estar explicando por qué lo haces. O sea, tienen que haber papers. Tiene que haber papers científicos que tengan que tener que estar en bolas, que tenés que estar expuesto al sol. Tiene que haber una persona totalmente radical, revolucionaria y provocadora como el doctor Jack Cruz, el tío Jack. O sea, que es totalmente provocador y no se calla, no tiene pelos en la lengua. Y te dice, tenés que estar en pelotas al sol. Tenés que estar todo el día al sol, todo el día en la intemperie. Y te lo tiene que decir el padrino, un neurocirujano con experiencia, que ayuda a personas de todo tipo. Tienen que aparecer papers, o sea, no tiene sentido. Y aún así, todos hablan de earthing, grounding, no, que hay que estar al sol. Y te ven en pelotas un día, ¡pum! No, pero ¿cómo va? Que están pelotas. No, que. ¿Ah? Entonces, ¿por qué lo mostramos? Y, o sea, ¿por qué? Yo no tengo que explicar por qué yo elijo estar en pelota, es como simple. O sea, es lo que hay que hacer en este plano dual, en la matriz biológica, para tener coherencia. Punto, listo. Recibir sol en las pelotas, en el culo. Imagínense, hay personas que en Ay, toda su vida, nunca van a recibir un rayito de sol en los huevos, en la vagina, ahí, en el aparato reproductor. Hay miles de razones, está lo de la testosterona que sube, dicen 300%, no sé si es verdad, está lo de las mujeres, que la cándida, en la humedad, la oscuridad salen los hongos, entonces vos que tenés que estar al sol, abrí las patas, ponete al sol. O sea, te tiene que dar sol, es evidente que algo que nunca estuvo, o sea, como los calzados, el calzado convencional moderno acolchonado, ese aislamiento con la naturaleza, ¿sí? Con el piso natural, la tierra, nunca existió. Y es evidente que eso va a causar problemas. Entonces, simplemente yo elijo lo más posible estar en bolas todo lo que puedo, al sol, a veces con un poco de frío, etcétera.
Luego, ¿por qué se muestra? Por el mismo hecho de ser disruptivo. Nosotros lo que hacemos es ser disruptivos. Santi Teroalga con otros amigos, Ricardo Tagle de Chile, 2016 más o menos antes de conocernos con él. Ellos tenían un proyecto cuando ellos se conocieron, gente de Mendoza y Ricardo de Chile, algunos más, el hermano de Santi, Mutuca Nesquik, nadie sabe cómo se llama, en verdad. Tenían el proyecto Acción Disruptiva, es simple, era Acción Disruptiva. Y después Gustavo Hoffman, los primeros campamentos, el proyecto de los campamentos en Argentina, se llamaban Campamentos de Vida Saludable y Alternativa. Porque alternativo, disruptivo. Después se llamaron de ancestralización, el libro Liberación como Deseo, Ancestralización como Camino, y luego hoy le llamamos reancestría, los que quedamos. Bueno, y simplemente cada tanto elegimos mostrar eso. No es como un tema ni narcisista, ni fetiche, ni Ya para sabemos que está bueno, pero... levantar, como para levantar, ¿viste? Los gays quedan como locos, los gays ven ahí al peludo en pelota y empiezan a... ¿no? Entonces, no se trata de eso, no se trata de un tema sexópata ni nada por el estilo. Es un tema de simpleza, naturaleza, listo. Y cada tanto hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo porque eh, a ver, es algo totalmente, es de una actitud muy ignara, muy ignorante, mantener eso como un tabú y la polémica que genera. En el día siglo XXI, decía, tenés que estar en pelota si querés estar en pelota, que no te jodan. Digo, la salud, si vos querés estar en salud, tenés que estar en pelota. De hecho, o sea, no sé por qué no están hablando los científicos de turno de esto. Pero bueno, espero haber respondido la pregunta. Ujú, está respondida la pregunta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con una de las que teníamos antes. ¿Dónde imaginas a NOMS dentro de 5 años? Bien, como habíamos respondido, esta va a ser la tercera vez que respondemos, por eso esta es la perfecta. Entonces, NOMS dentro de 5 años, en la línea de tiempo-espacio, tenemos NOMS como un ente vivo, que no es mi persona, obviamente. NOMS ya es una entidad viva, el sistema vive a través de todos los mensajes, de las personas, conciencias, los corazones que han pasado por todos los talleres, los campamentos, los workshops, los encuentros donde he compartido los materiales, las herramientas en persona. Luego están los libros, mi libro primera edición, Un retorno a la salud ancestral a través del movimiento, la segunda edición, el libro colectivo Liberación con los hermanos y hermanas de Argentina, Liberación como deseo, ancestralización como camino. Están los cursos digitales, está todo lo que hay en las redes sociales y están los mismos coaches. Hoy en día ya ni siquiera soy yo como persona, sino que está Ani, está Camilo Leira, está Valentino Ulice y próximamente ya va a estar Regina Mujica acá en Uruguay también, otra coach de NOMS. Entonces, NOMS va a seguir siendo esa entidad viva que está vivo. Eso está vivo más allá de mi persona. Yo me puedo morir y eso sigue vivo. ¿Sí? Lo puedes encarnar y eso sigue. Y por otro lado está NOMS, dentro de 5 años, bueno, mi persona y mis seres amados que me rodean. La visión es estar con esa coherencia exponenciada de la que hablábamos recientemente. La coherencia, bueno, seguramente vamos a estar en un mundo circundante más coherente todavía, más alejados del sistema de la matrix urbana, ¿sí? Más alejados de la civilización en sí y más cerca de estar viviendo la utopía, ardiendo la utopía de los conocimientos ancestrales, movimiento, naturaleza, nutrición y tribu, ser más autónomos, carnear los animales, si es posible cazar, recolectar, cosechar, hacer las cosas con las manos, el refugio con las manos, poder prender un fuego con 2 palitos, se trata de eso, de tratar de acercarnos a eso lo más posible. Así que hay 2 mundos posibles para NOMS y así va a ser, así será. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, si tuvieras que resumir a NOMS en una palabra, en una frase, perdón, ¿cuál sería?
La biología es más sabia que nuestras creencias. Se repite por tercera vez. Bueno, vamos con la Ellos lo van a siguiente escuchar pregunta. por primera vez. Bueno, unido a lo de andar sin ropa, Sí, está el short de Noms. ¿Podemos sí. hablar un poquito del short de Noms? Es hablar de Jordan Ohms. Sí, quiero hablar del short de Noms y vamos hoy a inmortalizarlo. Bueno, yo, o sea, se volvió como un chiste interno porque, eh, no sé, simplemente tengo un short, o sea, yo mismo no soy de comprarme mucha ropa, así tengo que utilizar para estar en la Matrix como entrenador de alto estándar. Voy presentable cuando tengo que ir a un lugar X de la Matrix con mis clientes. No tanto cuando ellos vienen a mi lugar, ahí ya más o menos si tengo confianza con el cliente, soy como yo quiero. Y una de las ropas que tengo es el short de Noms. Lo oficializamos ahora el año pasado, 2024. Es un short verdecito blanco que tengo hace como 8 años casi. Y obviamente que se me fue rompiendo con el tiempo, primero de usarlo en las rocas, piedras, levantarme, etcétera, se me fue rajando. Entonces se me fue rajando y yo lo sigo usando porque me queda práctico, me lo engancho y me queda como un taparrabo, me queda muy práctico. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los shorts trato de ponerlos como taparrabos en general? Para que me dé más sol, es para que me dé más, o sea, como no puedo estar en pelotas, gracias a ustedes, la cultura, me pongo el taparrabo para que no estar en pelotas, porque no, te censuran, es súper complicado, ¿no? Mirá, tiene un juego, qué raro, qué extraño, ¿viste? Y de repente, mirá, pero yo también tengo un pito de huevo. Ay, tiene una. O sea, es como tremendo, bro, tipo, eso nos da hincapié para observarnos, ¿no? Todo lo que sí estamos a favor de corporaciones que nos envenenan, estamos a favor de gobiernos que hacen destrozos con todo lo que es la vida y la salud humana, estamos a favor de 1.000 millones de mierdas en contra de la vida y de hecho, la vida es abiótica, los principios del fenómeno observado que plantea Santi, la paradoja de la declinatoria biológica. La vida ya es biofobia, ese síntoma es biofóbico, o sea, que genere polémica, o sea, ver a las personas desnudas o todo este tabú, es la biofobia atravesada por una cultura que te dice cómo tienen que ser las cosas o cómo es lindo, cómo es feo, bla, bla, bla. Los otros tres factores son trastorno económico, cronodisrupción y antinutrición. Todo eso los humanos modernos inconscientemente lo estamos avalando, lo estamos alimentando, de hecho les estamos dando plata todo el tiempo. Ahora, a YouTube, cuando subamos esto a YouTube, ahí tenés YouTube, un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, el short de Noms es este shortcito verde que lo voy a seguir usando hasta que casi quede en pelota, porque el short funciona, está buenísimo, me encanta. Y obviamente que no precisa lavarse mucho, porque voy a estarme arrastrando la tierra, entreno, me muevo en la tierra, en el pasto, y para eso uso el mismo short, para no ensuciar y romper y, y estropear otro tipo de ropa que de repente la preciso para estar en la Matrix. Y el short de Noms tiene una propia microbiota ya. Bueno, todos deberían tener un short de Noms, Yo tengo un short de Annie. el short de Annie. No se hagan los boludos, a todos les gusta. Andar como... Como tenés ganas, ¿no? Como alguien te dice. No como Julia Roberts o como Brad Pitt, yo qué sé, como Cristiano Ronaldo se peina. Todo una pelotudez, todo una gran pelotudez. Bueno, Afortunadamente soy muy sincero y honesto y franco. bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar su camino hacia una vida más saludable? Bien, ahí estoy repasando, que lo hicimos, esta es la tercera vez. Bueno, esta pregunta es súper interesante, muy linda. El consejo en general no somos de dar, o sea, yo por lo menos no soy mucho de dar consejos, sino como que sugerencias según la resonancia y según, obviamente,
que este es como el consejo, es la apertura y la autoescucha de la persona. Como dijimos unas preguntas atrás, en el proceso educativo, uno de los principales desafíos y lo que exigimos, una obligación del cliente de NOMS que va a ser acompañado por nosotros, es la apertura, ese clic, ese movimiento conciencial para hacer un proceso realmente educativo y cambiar. Entonces, eh, el consejo es ese, es primero pausar de alguna manera X, como viene su vida, si está feliz y coherente de la vida, que no cambia nada, seguí igual, entre comillas, ¿no? Como si fuera todo igual, que es falso, todo está como cambiando en el mundo de la impermanencia. No nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿no? Heráclito, como dijo Olga, mi amiga. Entonces, el consejo, la sugerencia sería pausar, ser, relajarse, bajar la mente, rumiante, parar y tener un espacio, tiempo para sí mismos y poder autoescucharse, o sea, autoescucharse, escuchar el cuerpo, las señales, simplemente eso. Empezar desde ahí. ¿Qué pasa si me quedo quietito? O sea, fíjense lo que yo estoy dando como consejo. Que soy chico movimiento, no, Human Movement Studio, Mobility Special, yo te estoy diciendo quedarse quietito. O te quedas quietito como hacen los ancestrales, como hacen todos los animales menos los humanos. Te quedas quietito, te calmas, te quedas quietita, te calmas y ahí dejas. Dejas que los pensamientos sigan, los pensamientos tóxicos, los culebrones, los monitos, sigan hablando un rato y después cuando eso afloja, pueda emerger un espacio de autorreflexión, autoindagación, recogimiento, autoexploración, autoescucha, meditación, contemplación, y empezar desde ahí. Desde ahí surge la magia, siempre en el espacio, en el espacio vacío. Ahí va a surgir algo más interesante que lo mismo, la misma galecita de pensamientos locos que sigue, eso sigue. Por eso requiere disciplina. Requiere, en el mundo en el que vivimos hoy, este mundo de incoherencia global, se necesita disciplina. Para parar y reencauzar y cambiar, precisas disciplina. Por eso existimos nosotros. Hace poco refloté, me acordaba de Ernesto Sábato, con algunas disonancias por otro contexto histórico. Este entrevistador, escritor, Ernesto Sábato, hay unas entrevistas muy lindas de él. Y él decía que lo que no tenían los ancestrales eran terapeutas. No hay ancestrales, tribus ancestrales con psicólogos. ¿Y hoy? ¿De qué está plagado? De psicólogos, de terapeutas. No me llama la atención, ¿no? Qué extraño, ¿no? Ah, sí, hay chamanes en la tribu, está todo bien. Pero, ¿no? Entonces eso nos está diciendo algo. Que hay un síntoma grave en la condición humana. Y bueno, no es por azar que está lleno de psicólogos, que todo el mundo va al psicólogo. Ah, todo el mundo va al psicólogo, que está de moda. Está un poco de moda, pero también porque la gente está desquiciada. Tiene caos interno que no puede gestionar. Porque el caos no es sinónimo de malo. No hay nada malo ni bueno. El karma no es ni negativo ni positivo. El caos es lo que no podemos nosotros. Nosotros somos los que no estamos abiertos a fluir con ese caos. De hecho, el caos, la naturaleza se guía por el caos. La ciencia del caos. Belleza y caos. O sea, la ciencia del caos es lo que rige la naturaleza, no la rige la ciencia de la estructura y la norma y la moralidad. Eso es un invento del hombre europeo, de los amos provisionales de turno que diseñaron la Matrix actual. No existe eso en la naturaleza. ¿Y vos considerás que podés gestionar ese caos? Nosotros somos anomalías, eh, yo, mi persona, mi historia, bueno, Ani si está acá conmigo hoy es porque es una especie de anomalía también. Todos los amigos de Reancestría somos como anomalías. Esos que llaman, está medio cliché, pero no, que está saliendo de la Matrix, cosas, medio cliché, cuidado, ¿no? Con pinzas, pero eh, somos anomalías por el hecho de que esto es nuevo, es revolucionario, no es algo que nuestros padres nos transmitieron. Quizás con algunas sutilezas en historias personales, yo de grande me di cuenta, bueno, mi madre a los 10 años a mí como que no me enseñó directamente, pero empecé a meditar un poco, la primera vez me acuerdo con mi madre a los 10 años.
me enseñó a respirar. Bueno, y me transmitió saberes. A todos nos ha pasado de esas historias, no es que seamos muy conscientes de ello y no es que le damos continuidad en toda nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Las generaciones anteriores de nuestros padres y los padres de nuestros padres y los padres de sus padres venían con la bajada de línea de el bienestar subjetivo, la cultura europea materialista, que es el sueño americano, que es trabajo, hogar y materialismo. La felicidad es tener cosas, tener hijos, tener cosas y, no sé, consumir, ser alguien, ¿no? Tener un título. Entonces, nosotros somos anomalías que dicen, pará. O sea, la gente a veces, ya, ¿por qué todo el mundo va al psicólogo? Porque no es suficiente con eso. El materialismo, el hedonismo, poseer cosas, propiedades, tener dinero, ser exitoso, como sea, no es suficiente. No es suficiente para la vastedad del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que con todo eso, como ocurre con las adicciones hoy, todos tenemos ciertas adicciones hoy. ¿Por qué tenemos todas adicciones? Yo, la gran pregunta que me hago siempre es, las tribus ancestrales, no es por idealizar, pero digo, yo muchas veces reflexioné en esto. Fíjate que en las tribus ancestrales, obviamente que es lo menos estudiado y no lo van a estudiar porque son prototipos que investigamos nosotros bajo presión. Y no ves como el ejemplo, no es muy claro ver o que alguien te diga. Nosotros tenemos testimonios vivos. Andrea Arias, la psicóloga del grupo de ancestralización original, estuvo con los queros en la cordillera de Chile y hizo todo el proceso ahí chamánico. Y no hay testimonios de tribales adictos. Tribales adictos a la... Y eso que la mayoría consume plantas medicinales, fuman, snifan, toman fermentos. La mayoría por rituales, etcétera, o por diversión, alguna vez capaz que lo hace. Pero no hay ejemplos de adictos. Y seguramente si hay, por ejemplo, como los campas, los de la Amazonia peruana, que la mezquindad, el acto de apropiarse de algo o no compartir algo, está mal visto para ellos, es moralmente inaceptable, ¡pum!, lo fletan para afuera. Pero es muy extraño, otra vez, a mí no me parece extraño que está lleno de adicciones hoy. ¿Todo el mundo va al psicólogo? Sí. ¿Está lleno de adicciones? Sí. ¿Todo el mundo consume algo? Sí. Es una calecita, es una rueda. Entonces, ¿estamos preparados nosotros para gestionar nuestro propio caos por naturaleza? Deberíamos estarlo. Es inherente, es orgánico. Pero no hemos sido educados, ni criados, ni crecimos en el entorno coherente para poder tener esa sabiduría. Esa sabiduría es innata, el propio caos de la misma biología que está muriéndose, o sea, tener fiebre, que se te inflame algo, cagarte una diarrea, eso te va a pasar. Tengas un estilo de vida tribal paleo, te va a pasar, te va a picar un bicho, te va a sacar un árbol. Todo ese proceso es caótico, eso es caos, es el caos del entorno, el caos, la muerte celular, pero eso está aconteciendo, eso ya está en la inteligencia de la vida orgánica. No tiene que venir un erudito a explicarlo. ¿Y vos ¿Qué? consideras que gestionas tu caos? Bueno, bastante bien, lo he aprendido a domar, como yo le digo, el domador domado. O sea, domar es como el simbolismo del ego, el domador domado. eh, Empezar a domar el ego, el león, que eso requiere fuerza, una fuerza, digamos, un poco más superior. Y después viene un poco más la trascendencia, ¿no? Que en la transfiguración simbólica nietzscheana de Nietzsche es el niño, que sería ya la pureza, ¿no? Que sería como también algo utópico también a tratar de hacer, pero podría decir que sí, que he tratado de abrazar el caos en mi vida, en mi persona, interno, externo, eh, y eso brinda el más fructífero fruto que podemos experienciar en esta vida, que es calma, paz interna, o ataraxia, como decíamos con Fede, mi amigo Jasi Piedras, la imperturbabilidad del alma, Mm. ataraxia. Y eso no te lo brinda, yo qué sé, comerte algo rico. Es provisorio. Todos son
fumarte un tabaquito, un porro, bueno, pegarte una buena. O sea, sí podemos desarrollar vías concienciales habiendo accedido a esas experiencias de la conciencia, sí podemos como expandirlas. Yo siento que se pueden como expandir, ¿no? Y se puede transformar un disfrute mundanal, banal, o algo terrenal, carnal, o como hacer el amor de repente, que eso ya, si se hace con conciencia, eh, ¿no? ¿Querés hablar de lo picante? Esto va para OnlyFans. Entonces ahí se Ay, amplifica, Dios se mío. amplifica. El orgasmo organiza. El orgasmo organiza. Me Entonces, puse colorada. pero la biología es más sabia que nuestras creencias, ¿no? Ah. Está todo en la biología, está todo en la vida, está todo en la ingeniería de vida, la ingeniería interna expresa todo lo que hay que saber. Hemos necesitado, o sea, todo el síntoma global que está pasando y todavía va a empeorar en la humanidad muy probablemente, es ese caos interno que el ser humano no está pudiendo gestionar ser, y se va a expresar afuera. Y de hecho, pareciera, les tiro un regalito, que los amos provisionales de turno, gente que gobierna las corporaciones y baja de la línea y genera las crisis, lo saben. Y de hecho le hacen un favor a la humanidad, generando las crisis, generando caos. Están haciendo un favor, están haciendo un regalo, como te haría un maestro espiritual eh, elevado. ¿Qué dijo Jesús? Se supone, yo no vine a traer paz, no vine a traer paz. ¿Qué estás esperando? Vivir, vamos a disfrutar, Jesús, rosas, laureles, meditemos. O sea, el tipo decía, yo no vine a traer paz, vamos a padecer, feliz padecer o taciturno perecer. ¿Qué pensás de esto? Viste que está como esta dualidad de las cosas. Y cuanto vos más paz tenés o mejor te sentís, cuanto mejor estás. Cuando te sentís mal, ¿es equilibrado? O sea, el caos que hay es, es a la par del orden que lograste tener. ¿Qué pensás de eso? No, Bueno, vos que te quisiste colgar, que siempre lo decís, bueno, sí, claro, en que los llegaste a procesos. ese... Claro, en los procesos, en mi caso, cerca de los 33 años, yo me quise autoeliminar, ya tenía la cuerda pronta, me iba a colgar, y también, bueno, por la realidad que me atravesaba en ese momento, fue sobre todo un tema, di conciencia luego, y en el momento que yo mismo no podía autogestionar mi sufrimiento, que yo era el creador de mi sufrimiento, porque el sufrimiento es nuestro, el padecimiento, el dolor sucede, acontece con el mundo externo, pero el sufrimiento es nuestro, en nuestra interpretación y gestión interna y de nuestra experiencia personal. Entonces, al haberme elegido quedarme en esta encarnación y bueno, trascender ese momento de querer irme por mi propia voluntad, autoeliminarme, después sí viene todo un proceso. Bueno, eso en definitiva la epifanía que ya le he contado es, me di cuenta que probablemente después iba a volver si me mataba a esta vida o algo similar, a un simulador similar, seguramente, una historieta onírica, iba a repetir todo lo bueno y lo malo, sobre todo lo malo, porque lo bueno, bueno, es divertido, pero lo malo lo iba a repetir, todo lo kármico, la propensión kármica la iba a repetir y no me iba a acordar de nada. O sea, iba como Men in Black, te hacen así, bueno, no te acordás de nada, como el del traidor de Matrix, que le dice al agente Smith comiendo la carne, yo no me quiero acordar de nada, quiero ser millonario. Es el ejemplo típico de estar adormecido con nosotros mismos en la Matrix, en el mundo dual acá. Le dijo a la gente Smith, yo quiero ser millonario, esto, y él ya sabía que la Matrix era falsa. Si no vieron la película, véanla, la uno. Nunca me acuerdo del nombre de el traidor que estaba en la nave con Neo, Keanu Reeves, y estaba Morfeo, y este tipo los delata, los traiciona a los que estaban en Zion, afuera de la Matrix, el programa mental de las máquinas.
y le dice al agente Smith, que era su cómplice de la traición, le dice todo esto y no me quiero acordar de nada. O sea, él mismo le pide que lo borre, le borre la mente, que no se acordara de que la Matrix era falsa. Entonces, ¿qué pasa? Respondiendo a la pregunta, es como un camino de ida, no hay marcha atrás. Después, por ejemplo, claramente van a aparecer caos, siempre hay caos, porque fluye el caos en la existencia, está como diseñado así por la gran creación, para que no nos aburramos, ¿no? Como que algo trascienda, algo de la experiencia, eh, de esta experiencia dual y no dual al mismo tiempo, sea trascendida y sea experienciada. Entonces, pero sí, por ejemplo, un acto de cobardía espiritual hubiese sido, bueno, después de haber superado esa instancia en mi persona, bueno, a los 3 años, 5 años, hoy, yo digo, bueno, me voy a matar, saqué, me cuelgo y listo. Entonces, es muy probable que eso no suceda, porque, como decíamos, hay un aparente avance de la persona. La persona en su individuación, como diría Jung, es como el proceso de individuación, que sigue siendo como aparentemente falso, digamos, porque no nada está separado, cuánticamente hablando, no hablando de espiritualidad ni nada por el estilo, no, esto es cuántico, cuánticamente hablando no hay nada separado, no hay cuerpo, o sea, esto lo explica Bruce Lipton perfectamente. O sea, hay una frecuencia específica para cada tipo de tejido y así funcionan las células y no hay contacto entre las cosas, entre los objetos, cuánticamente hablando. El biocentrismo también. Entonces, pero sí ese proceso de individuación, la falsa creencia en la película onírica que nos contamos a nosotros mismos con nuestra propia historia, que es la individuación, pareciera que todo favorece a la autosuperación y al avanzar en esa individuación. Lo que en el pasado me generó un caos tan grande que no lo pude gestionar y me causó elevado sufrimiento hasta el punto de querer matarme, bueno, en el presente no me causa ese sufrimiento, ese padecimiento. Sí, me afecta, me pica un poco el orto, el mosquito, ahí me pincha, me rompe las pelotas, esa persona, ese espejo, pero no al grado de extremo de tomar una decisión este, de ese calibre, digámoslo así. Ujú. Pero deberíamos todos, o sea, eso tiene que ver con la jornada del héroe también, no nos vamos a ir mucho de hueso, pero la jornada del héroe, que se ha estudiado mucho, están los 12 mitos de Hércules, bueno, todo es medio lo mismo, pero la jornada del héroe es nuestra propia jornada heroica, que es esta individuación, y es la famosa doncella de las, de las leyendas, estas historias, epopeyas del héroe que va y salva a la doncella. La doncella es el alma del héroe se está salvando a sí mismo. En este plano hay algo que está dictaminado, o sea, hay una propensión, como diría David Hawking, propensiones kármicas que están ahí, es información, que eso de alguna manera u otra va a suceder, se va a manifestar. No importa tanto, bueno, después hay detalles, los detalles se acomodan solos, pero eso va a suceder, de una forma u otra, esa situación caótica, ese conflicto, ese sufrimiento va a aparecer, y esa es la jornada heroica. El héroe, todos tenemos un héroe o una heroína que logra trascender y conectarse con su interior y salvarse a sí mismo. Lo único que hay que hacer es salvarse a sí mismo. Muy interesante. Bien. Bueno, vamos con la última y está. A ver. Algunas personas pueden, desde su perspectiva, pensar que vos sos un poco arrogante y engreído. No sé, ¿por qué? Por tu manera de expresarte. No lo sé. Pero yo, que convivo contigo, y que bueno, que paso más tiempo contigo, sé que sos una persona agradecida y generosa. Entonces, te quería dar la oportunidad, si querés, de, voy a leer porque la noté, de si tenés algún agradecimiento especial, eh,
por todos estos años transitados y por todo lo que has logrado y aprendido. Eso. Si tenés algún agradecimiento especial. Bueno, y primero la primera parte de la pregunta, o sea, bueno, en realidad, como varias veces hemos hablado en la interna, esto ya es más personal, pero es interesante, es el podcast NOMS, NOMS, yo soy el creador y director. Entonces, respondiendo a la primera parte de la pregunta, bueno, sí, siempre estamos en la teoría de la puntita del iceberg, que es un posible libro mío. La puntita del iceberg es lo que vemos de los demás en el mundo. Entonces, cuando yo no pasa eso que dice Ani, yo no convivo, no conozco a la persona por un tiempo eh, provechosamente extenso, digo, no se comparte tiempo-espacio con esa persona a fondo y se va un poco más profundo, que decir, hola, ¿cómo estás? Y, bueno, te veo en el gym, te saludo, qué crack, te veo en la noche en el barcito y nos saludamos, bueno. Por ejemplo, las personas en las sociales se ven siempre en un mismo entorno, como en el entorno laboral, por ejemplo, o en el entorno social. Voy al cafecito, me tomo un café, bueno. Y eso es una zona de confort que tienen las personas. Después esas mismas personas te las encontrás en otro entorno y te vas a dar cuenta que son distintas. Ay, pero vos sos distinto. Y sí, somos todos distintos según el entorno. Pero cuando empiezo a compartir más tiempo, espacio con esa persona en distintos entornos, y obviamente en el entorno esencial, en el templo que es el hogar, obviamente el tema de la pareja o familia, bueno, ahí sí puedo ir mucho más allá de la puntita del iceberg. O, por ejemplo, como hacemos en la formación, en los workshops, los talleres de NOMS, los workshops son un fin de semana entero, se comparte realmente, se habla, vieron que yo soy Mercurio en Sagitario, o sea, soy Mercurio comunica, Sagitario habla del infinito que nos habita. Mercurio comunica, o sea, me doy bien para la comunicación. Entonces es muy intenso lo que compartimos todo ese fin de semana, en los campamentos también, convivimos con las personas día y noche. Ahí sí son instancias de compartir. Quería aclarar eso porque, bueno, es muy fácil juzgar desde afuera. Juzgar sin conocer, juzgamos todos. Y así anda la gente en las redes sociales. Ay, comprate un short, el short de no. Ay, corta el pasto. Ay, mirá, tiene arrugas. ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Qué le pasa? La gente es, deporte hoy es vomitar juicios. Vomitar juicios. Qué pasatiempo reptiliano maravilloso. Como que es más provechoso. O que te estés masturbando o que te tires un pedo. Es más Aparte provechoso. es gracioso. Es más provechoso que estar vomitando juicios, mirando una pantalla con onda azul. Te estás haciendo mierda el eje córtico dopaminérgico, el cerebro, y encima estás opinando sobre alguien que no conoces, que no vas a ver en tu puta vida. Es extrañísimo. Y la gente consume eso. Entonces, aclarado eso, y bueno, sí, la verdad que a mí me chupa no uno, sino los dos huevos, lo que piensan las personas, lo que puedan juzgar, eso ya está trascendido hace mucho tiempo, se nota, se expresa en la acción disruptiva. Y, ¿cómo seguía? Si quería agradecer, bueno, si quiero agradecer, lo que yo agradezco es a Allah, a Dios, al gran creador, gran creadora, no importa el nombre, Krishna, Allah, Cristo, el campo cuántico, la gran conciencia, el gran espíritu. No, para mí no me interesa el nombre. Pero yo soy Dios y Dios es yo cuando ceso de ser yo. Pero eso lo puedo emitir solamente desde yo. Esa es la trampa de la dualidad. Que la dualidad y la no dualidad es lo mismo. El cuerpo es la dualidad y hay que abandonar el cuerpo. No, el cuerpo es el espíritu. Esto no puede ser. Todo esto es una obra de tan alto calibre y maravillosa que nos permite acceder al concepto, interpretación o manifestación, experienciación mística, esotérica, espiritual, que no puede ser otra cosa que creado por lo espiritual. No hay separación. La separación es acá. La mente está todo el tiempo separada. Entonces yo agradezco a lo que soy
gracias a lo que soy. Que eso es lo que crea todo nuestra historia. Bueno, gracias. Bueno, hemos llegado al final. Bueno, que disfruten el caótico primer programa del podcast de NOMS. Vamos a Caótico. hacer muchos programas. Este va a durar 2 horas. Teníamos planeado hacer uno de 1 hora. Se nos cortó el celular, apagó. Después yo grabé con el mío, borré. Borró Bueno, el en fin, video. esto es así. La Matrix es así. Pero Parece bueno, muy fácil cuando vos pones videitos, todo, pero lleva un esfuerzo y lleva dedicación, tiempo y energía cuando lo haces por tus propios medios, como nosotros. Nosotros hacemos todo por nuestros propios medios. De hecho, Ani hace 1 año y poquito que comparte mi camino, mi vida, y yo siempre digo, bueno, antes todos los cursos que hay de digitales de NOMS los grabé yo solo, los edité yo solo, todo lo que hay en YouTube, años ahí, todo lo hice yo solo. hablando de eso, si querés, podemos invitarlos a que vayan a la web, que vean los productos que hay de NOMS y bueno, los cursos digitales de los que habla Nico, que están con subtítulos y todo. Bueno, pueden acceder por la web y también pueden escribirnos a nosotros por privado. Bueno, si querés decir algo de los cursos, algo cortito. Sí, los cursos digitales fueron realizados en un correr de 3 años aproximadamente, desde 2019 hasta 2021 aproximadamente. Yo estuve produciendo esos cursos. Tenemos 2 series donde la persona, si tú accedes a los cursos, el pack de 3 meses o el pack de 8 meses, lo que sea que accedas, vas a acceder a entrenamiento funcional articular y flexibilidad level 1 y level 2 y patrones primitivos level 1 y level 2 y después hay un level 3 donde se fusionan ambos conjuntos de herramientas que son los conjuntos de herramientas esenciales que utilizamos en NOMS, el entrenamiento funcional articular y los patrones primitivos, y en el level 3 se fusionan y es para avanzados. Es lo que llamamos la matriz eukinética, la matriz del bien moverse, el buen movimiento expandido. O sea, ya sería el nivel 3 de entrenamiento funcional articular y el nivel 3 de los patrones primitivos. Son cursos que realmente son educativos. Y bueno, Ani se tomó la gran labor y el gran esfuerzo de ponerle subtítulo a todo. Está todo subtitulado. Eso está en Hotmart, por ejemplo. Así Sí, que sí. También están los libros digitales, la primera y la segunda edición, taller EPN y el manual de EPN, que bueno, ya hablaste un poquito sobre eso. Bueno, hay un montón de cosas a las que pueden acceder, mucho material, mucha información de calidad. Y bueno, nada. bien, pongan like, me gusta, compartir, expandir, compartirlo con todos tus seres. Bendiciones, nos vemos. ¡Pum! Gracias.